Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Le doy la bienvenida al podcast Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz. Le recuerdo que este es un espacio en el que analizamos los temas que mueven a nuestro país, a las empresas y, por supuesto, a todos los ciudadanos como tú, que buscan justamente crecer. ¿Pero cómo? Simplemente con conocimiento. Quédate, porque en este capítulo vamos a analizar los retos fiscales para donatarias este 2026. Me acompaña la maestra Ivonne Canet Rivas, presidenta de la Comisión Técnica Sector Empresa de Entidades con Propósito No Lucrativos de este colegio. La maestra cuenta con más de 17 años de experiencia en organizaciones de la sociedad civil y actualmente se desempeña como coordinadora de formación y acreditación en responsabilidad social empresarial en el Centro Mexicano para la Filantropía. Maestra Ivonne, bienvenida a Negocios con Valor. Hola, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con este tema porque pues ya las donatarias operan bajo reglas mucho más duras que hace 10 o 15 años. Por ejemplo, solo pueden obtener ingresos por actividades distintas a sus fines hasta por 10% de sus ingresos totales. Arriba de ese límite van a pagar ISR por el excedente. En fin, todos estos cambios son los que vamos a empezar justamente a desmenuzar. Maestra, ¿cuáles serían, empiezo dándole la bienvenida con esta pregunta, los cambios más relevantes de las reformas fiscales que tiene justamente las donatarias? Bueno, voy a remontarme un poquito a 2025, febrero del 2025, cuando presentamos por primera vez la declaración anual, ¿no? Donde anteriormente no era necesario incluir la información de los estados financieros. Esta declaración, pues ya los incorpora, ¿no? Dentro de la misma declaración. Remontándome un poquito más hacia atrás, ¿no? Nos podemos ir a la época del COVID, ¿no? Cuando sale las modificaciones a la declaración de transparencia, donde anteriormente era ingresos, egresos y el desglose de los integrantes de la organización y las evidencias. Llega COVID y la declaración de transparencia se transforma a un nivel de detalle donde se tendría que incorporar ya el tipo de donativo, en qué población, si fue en especie, si fue en efectivo, el control del inventario de los donativos, ¿no? Y a esto lo traigo a colación porque cada vez vamos viendo cómo las reformas nos llevan a tener a un nivel de control de información que no teníamos dentro de las organizaciones, ¿no? Algunas de ellas sí, entre mayor estructura pues existe la posibilidad de tener más información, menos estructura, la información no estaba tan desarrollada, ¿no? Y esto también nos lleva a cuidar esta información. Estas reformas 2026, si bien no tienen cambios, digamos, de fondo, pero sí de forma, ¿no? El tener toda la trazabilidad de la información de la organización, cómo se va a ir cruzando, ¿no? Si de una declaración a otra, ¿no? Otro ejemplo también que está sucediendo tiene que ver con el tema de las autorizaciones, ¿no? Que 2025 fue un año muy difícil para la renovación de las acreditaciones, donde el SAT te pedía, a ver, enséñame tu declaración de transparencia, tengo que cruzarla con tu declaración anual, pero también la reviso con, en caso de que tuvieran CLUNY, con tu reporte de la CLUNY anual, ¿no? Entonces, ver si lo que decías que haces, pues tiene congruencia con esas tres tipos de declaraciones y en la documentación, que es lo que tenemos hoy por hoy que cuidar en las organizaciones este 2026. Maestra, dígame una cosa, en este momento que estoy viendo tantos cambios, ¿no? Que son específicos con respecto al 2000, a post-COVID, al 2025 y a este 2026, ¿afecta entonces la esencia de las donatarias? Porque me gustaría mucho hablar justamente de este punto, ¿no? ¿Cómo afecta la esencia? Y si puede ser un poquito más específica en qué hacen justamente las donatarias y por qué tantos cambios relevantes en esta reforma fiscal. Yo no lo veo como una afectación, no creo que mucho escuchemos en las organizaciones de que es que está muy difícil, es muy rudo toda la fiscalización, pero creo que como organizaciones de la sociedad civil esto es una oportunidad de mejora para lo que hacemos, ¿no? Si bien las organizaciones pues atienden causas sociales que a veces que son problemáticas muy específicas que el gobierno no cubre, ¿no? Y es donde entra la sociedad civil a atender esa enfermedad rara, la tenencia responsable de las mascotas, un tema ambiental crítico.
Pero también no es solo el querer atender una causa, no tiene que llevar una forma y tiene que llevar un orden y estructura. Entonces ahí es donde entra todos estos cambios que va viendo fiscalmente, donde nos está pidiendo la autoridad que vayamos documentando, que tengamos ordenada, organizada esa información que anteriormente no la teníamos, quizá, y no por un tema de la voluntad de no quererlo, ¿no? Sino a lo mejor por desconocimiento de ese cruce de información. Y también nos va pidiendo que quienes gestionamos todas estas organizaciones, pues tengamos un poquito más de profesionalización en los temas, ¿no? En las carreras de contaduría como tal, no existe por hoy una especialización, ¿no? Es algo que tienes que ir aprendiendo y entonces también quienes quieran irse metiendo estos temas, pues es importante que se vayan preparando para poder atender estos cambios, ¿no? Porque ahora sí hay que hacer el bien, pero bien, ¿no? Y tenemos que empezar a organizar información. En 2000, así te pongo un ejemplo, en 2024 y creo que también 2025, las principales causas de pérdida de la autorización de las donatarias tenía que ver con el hecho de la falta de presentación de la declaración de transparencia, que es una declaración donde tú tienes que exponer pues el uso detallado de tus donativos, ¿no? Y también es un ejercicio de transparencia para quien te entrega esos recursos para que tú puedas cumplir un objeto social. Y la falta de coordinación entre una parte que es quien opera la organización contra la parte que lleva la administración, ¿no? Era esta de decir... es donde había este hueco, ¿no? Sí. Esta ruptura de falta de comunicación. Porque dice, si tú hablas con la persona internamente, dices que el contador no presenta la declaración, ¿no? Pero cuando te vas con la contraparte, el contador te dice, es que yo no tengo el nivel de detalle que se necesita para y las dos partes tienen razón, ¿no? Pero hoy por hoy sí tenemos que trabajar en conjunto las dos áreas, más cuando tienes un contador externo, ¿no? Dentro de tu organización, y cuando lo tienes dentro de tu organización, que conozca la operación, los programas, la clasificación de la información, porque yo siempre les he dicho, todos los sistemas contables, cuando se alimentan con información ordenada, te genera y te ahorra mucho tiempo, ¿no? Porque es desde de picarle un botón y sacar un reporte, o si no, pues aviéntate el Excel toda la clasificación para que puedas cumplir con una presentación de un informe a un donante. Maestra, vamos a entrar al cumplimiento fiscal milimétrico, que yo después de escuchar toda esta introducción creo que así es, ¿no? Un cumplimiento fiscal milimétrico de estas empresas. Entonces yo le preguntaría cuáles son entonces las obligaciones que pueden causar, por ejemplo, revocación automática o inmediata para las donatarias. La declaración de transparencia es en automático, es en el día siguiente tú ya tienes, de la no presentación, tú ya tienes en buzón tributario una multa, ¿no? Multas que pueden ir arriba de los 140,000 pesos. O sea, primero una multa y tener la posibilidad de perder tu autorización si no se resarce esa. La otra, el no tener los estatutos actualizados, ¿no? Tuvimos en 2022 como el último plazo para hacer la actualización de las cláusulas de liquidación y patrimonio, pero al día de hoy hay organizaciones que no han hecho estos cambios y la autoridad ya está verificando que esta información esté actualizada, ¿no? Entonces, y el aquí no un llamado encontrarla. de alerta, ¿no? Y el no encontrar esta información, pues en automático es una pérdida de la autorización. Y la otra, el realizar operaciones simuladas o realizar operaciones con personas que simulen operaciones, ¿no? Son las tres principales formas de que podríamos perder de manera automática la autorización. Entonces, esto implicaría al que yo perdiera la autorización que tendría que trasladar mis bienes a otra organización y entonces pues ya no puedo operar. O sea, este punto importante de manejar estas causas de revocación deben de ser un foco de alerta de todas y cada una de las donatarias que están operando en estos momentos en el país. Sí, es lo que tenemos que estar revisando y prepararnos. Ahorita ya estamos casi iniciando el año y entonces vale la pena que revisemos toda esta información para que este año no vayamos a tener ningún contratiempo, ¿no? Porque si no hemos actualizado los estatutos ya estamos tarde, ¿no? El último aviso para actualizarlo fue 2022, pero como te digo, al día de hoy todavía hay organizaciones que siguen sin hacer esos cambios y dijeron, bueno, no pasó nada, 2023, no pasó nada 2024, no pasa nada 2025. Este 2026 sí va a pasar. Pero 2026 ya no nos salvamos. ¿Qué hacer para justamente empezar a salvarnos con evitar estas revocaciones? Es decir, ¿tenemos que empezar a trabajar ya en estos informes? Sí, de donde se deriva toda la información es contabilidad electrónica, ¿no? Hay organizaciones que hoy por hoy todavía no presentan la contabilidad electrónica, las multas ya están llegando y aquí lo preocupante es que son multas por mes no presentado, ¿no? Entonces,
hoy por hoy yo creo que todo lo que tenemos que hacer tiene que evitar una multa porque cualquier organización, desde una pequeñita a una grande, le duele una multa de 140,000 pesos, de 200,000, y no hablemos de temas de PLD de 2 millones, ¿no? Que se pudiera ir una multa. O sea, ninguna organización puede decir, ay, sí, una multa no me afecta, no me pone en riesgo mi patrimonio, ¿no? Pero creo que es algo que sí tenemos que cuidar. Claro. En ese sentido, ¿cómo deben de manejarse entonces justamente los ingresos no relacionados para evitar estas sanciones? Sí, aquí lo que es muy importante es que dentro de la contabilidad electrónica tengamos, bueno, primero me voy a los estatutos. Creo que lo tengamos identificado que sí podemos realizar estas actividades, ¿no? Porque aquellas actividades que no se especifique en nuestros estatutos, pues no las deberíamos de realizar en primera instancia. Si ya está actualizada esa parte, ya verifiqué cláusula de liquidación y patrimonio, que es lo que tengo ahorita que estar segura que sí lo tengo, verifico que tengo, otras actividades tengo contempladas que pueda realizar, y dentro de mi contabilidad, pues tener esta información separada de ingresos relacionados, no relacionados, y estar checando de manera mensual que no me pase los topes, ¿no? Sabemos que tenemos el 10% de actividades no relacionadas, que no voy a pagar ISR, pero por lo que me exceda tengo que pagar ISR, porque la autoridad ya está verificando que pague el ISR de esos no relacionados, pero que no llegue al 50%, ¿no? Entonces, si yo me espero a final de año y ya no tengo posibilidad de hacer un mecanismo para poder subir los donativos y que no pierda la autorización, pues me pongo mucho en riesgo, ¿no? Entonces, irlo haciendo de manera mensual. Exactamente, justo. Quiero hacer mucho énfasis en esto, que quede muy claro que este asunto no es anual, es mensual. Muchos se confunden en este tipo de tiempos y en este 2026 tiene que ser pues una vigilancia mensual estricta. Sí, porque así ya vas trabajando con tu área de procuración de fondos y que que van haciendo los cálculos dónde le tienen que apuntalar más, o cuidar, detener un poquito los ingresos no relacionados e irte más por donativos. ¿Qué espera el SAT de este 2026 con respecto al beneficiario controlador? Bueno, creo que este es otro de los temas que nos preocupa mucho dentro de las organizaciones, porque hoy por hoy, pues todas las empresas también, empresas con lucro y sin lucro, tienen que tener el expediente del beneficiario controlador. ¿Qué Pero es el expediente de el beneficiario expediente controlador? es, si conoces quién es la persona que, bueno, en las empresas comerciales es muy sencillo porque es quien tenga la mayor tenencia accionaria, o sea, quien tiene mayor poder de decisión. Dentro de las organizaciones sin fines de lucro no tenemos tenencia accionaria, pero se define por aquella persona que toma las decisiones dentro de la organización. Tenemos que entregar un expediente, tener identificado con una serie de lineamientos que marca el código, de dónde vive, el régimen fiscal que tiene, si está casado, si está soltero, el alias que tiene, ¿no? Es una serie de información y documentación que se tiene que integrar como parte de la contabilidad de acuerdo al artículo 32 BTER de Código Fiscal. Y esto lo tienes que tener por si la autoridad te lo requiere, ¿no? Estar preparado, puede requerírtelo o no, pero es una obligación tenerlo. Y esto se va conectando un poquito al tema de prevención del lavado de dinero, porque ya todos te piden que identifiques, ¿no? En tema de prevención del lavado de dinero, llegabas hasta preguntar si se tiene conocimiento o no. Hoy por hoy ya se tiene que identificar, ¿no? Entonces todos tenemos que tener este expediente. Este punto creo que es sumamente importante porque se trata justamente de la seguridad y viabilidad, justamente, así lo entiendo, de las donatarias. ¿Es así? Bueno, va un poquito Mayor más allá. control. Sí, va un poquito, si hacemos referencia al tema de prevención del lavado de dinero, esta obligación de tener un expediente de beneficiario controlador, pues va a un nivel internacional, ¿no? Recordemos que formamos parte de la GAFI, del Grupo de Acción Financiera. El 2024 se hace la evaluación mutua a México y entonces, pues estamos cumpliendo, digamos, de manera parcial. Entonces se aplican algunas recomendaciones para elevar los controles. Las organizaciones sin fines de lucro aplican en la recomendación 8 y entonces tenemos que empezar a generar estos mecanismos de información que forman hoy parte de la contabilidad por una parte y por el otro lado la parte de PLD. Me llamó la atención, maestra, cuando dice que hay que tener justamente toda esta documentación lista por si acaso. Mi pregunta es, ¿cuántas donatarias entonces tienen
estos documentos preparados? ¿Tendríamos algún porcentaje? ¿Sabemos más o menos? Mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Yo he estado en foros donde han estado alrededor de 60 organizaciones y siempre hago esa pregunta, siempre inicio preguntando, ¿quién ya tiene su expediente de beneficiario controlador? En promedio siempre veo 5 manitas, 6 manitas, ¿no? Y lo preocupante es la multa por no tenerlo, ¿no? Las multas van desde 200,000 pesos por información que esté incorrecta, por no tenerla, y hay organizaciones que tienen, por ejemplo, no sé, 10 beneficiarios controladores, ¿no? Y entonces las multas van por cada una de los expedientes. Es por cada beneficiario, ajá. Y también esto es preocupante porque hoy por hoy no hay control en algunas organizaciones de actas, no hay control de poderes notariales que pudieran darle calidad de beneficiario controlador, que se nos olvidó dar de baja el poder, dimos poderes, no lo tenemos registrado, entonces esos también forman parte del beneficiario controlador, ¿no? A todas aquellas personas que le demos poder de decisión a nombre de la organización se forman como un beneficiario controlador. Personas que fallecieron, que no los dimos de baja del acto. Entonces, por eso es muy importante alinear los estatutos al anexo 14 para cumplir con toda la información y que no nos vayan a revocar por inconsistencias en los estatutos. Y también porque tenemos que ir alineando todo lo que hacemos a lo que dicen los estatutos, ¿no? Porque pasa en las organizaciones que yo digo que hago una cosa en mis estatutos, pero en la práctica hago otra cosa y es lo que hoy por hoy el SAT está verificando, que haya congruencia desde la parte documental y la parte de operación de las organizaciones. Es un trabajo titánico el hecho de que sepas perfectamente cuál va a ser tu actividad, que sepas perfectamente quiénes son justo estos beneficiarios controladores. ¿Por dónde empezar cuando tenemos aquellas personas, aquellas donatarias que nos están viendo y nos están escuchando, que tienen todas estas preguntas? ¿Cómo empiezo? Bueno, creo que partimos de los estatutos, ¿no? Conocer mis estatutos, hacer un control de actas y de ahí empiezas a desmenuzar quiénes integraron, quiénes tienen calidad, quiénes no tienen calidad y empezar a generar los mecanismos para ir recabando esta información porque tenemos que ser muy prácticos, ¿no? Sabemos que esta información, hay documentos que se van actualizando, no sé, perdió la INE, se venció el pasaporte, que a lo mejor era uno de los documentos que integraban. Es decir, cualquier detallito puede afectar justamente. Sí, porque informe. El día que te pidan el expediente del beneficiario, tú lo tienes que tener actualizado, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces cuando tus beneficiarios controladores no viven en México? Hay que tener en cuenta todos estos aspectos para poder estar, digamos que en paz y prevenidos ante cualquier pues dato que nos requiera el SAT. Así es. ¡Wow! Impresionante. Hablando del SAT, ¿qué exige el Servicio de Administración Tributaria respecto justamente a la trazabilidad de los donativos, maestra? Pues como ya le hemos venido comentando, la congruencia, si yo voy a emitir un CFDI que tenga el soporte de ese CFDI, porque hoy por hoy tengo que presentar la materialidad de la operación, que realmente la haya realizado. Que exista, pues. Que existe esa operación. Tengo que tener, por ejemplo, listas de entrega, fotografías, ¿no? Que todo eso a mí me va a ir llevando, va a ir organizando mi información y lo voy a tener listo para mi declaración de transparencia, ¿no? Donde me pide que adjunte evidencia. También esta misma información, si en algún momento el donativo llegó a los umbrales de prevención del lavado de dinero de aviso, pues yo ya voy teniendo mi documentación para que en caso de que la autoridad me requiera o me haga una visita de verificación, pues yo ya cuente con los elementos de ese donativo en particular. Por supuesto. En estos momentos estamos hablando justamente de estas reglas ya muy específicas, pero nos estamos dando cuenta que hace falta gente especializada en este punto. ¿Cómo atacar este problema para beneficio de las donatarias? Bueno, creo que esto es muy importante, ¿no? Porque sí quiero aclarar que cuando uno estudia la carrera de contaduría, no es un área de formación, no es un área de especialización que se va adquiriendo, ¿no? Son pocos los espacios que hay para poder hacer estas especializaciones, o sea, yo les sugiero, los invito, ¿no? Así que se afilien a los colegios como nuestro colegio, ¿no? Que se estén capacitando. Nosotros tenemos oferta de manera recurrente, durante todo el año hay ofertas de temas relevantes y de acuerdo a las fechas, ¿no? Tenemos cursos de declaración de transparencia, de la declaración anual, de facturación electrónica, tenemos ya inclusive un diplomado donde promovemos la especialización de contadores, ¿no?
buscamos que el contador tenga conocimiento de los temas porque hoy por hoy el incumplimiento nos cuesta demasiado, ¿no? Las multas son muy altas y ya no podemos hacer algo sin tener conocimiento de causa. De acuerdo a todo lo que hemos platicado en estos minutos, maestra, ¿cuál sería algún punto agregado a estas? Yo les pondría focos de alerta, ¿no? Para que podamos operar de manera tranquila, las donatarias puedan operar. ¿Qué podríamos sumarle a estas recomendaciones? Pues yo creo que hoy por hoy la documentación es una actividad que tenemos que estar haciendo ya durante todo este 2026. La documentación, tener políticas, nuestros criterios, porque es la única manera de, en caso de una revisión, poder sustentar lo que ya estamos haciendo, ¿no? Desde la documentación de los criterios de prorrateo, cuando es un gasto que está relacionado a la operación, cuando está un gasto que está relacionado a la administración, o porque tenemos topes, sabemos que podemos destinar el 5% de los donativos a gastos administrativos y no podemos superar ese tope, ¿no? Pero ¿cómo le haces cuando un gasto, por ejemplo, una línea telefónica, tiene la parte operativa la utiliza porque quizá tenemos una atención telefónica para casos de suicidio, antisuicidio, pero también la utilizan en la administración porque gestionan donativos, porque hablan a los beneficiarios. Entonces, tener esa parte documentada, que es lo que muchas veces no tenemos como organización, empezar a armar esos criterios, esas políticas, el por qué no podemos dar un préstamo dentro de la organización, que se conozca, el tema de PLD, que tengamos capacitados a todos aquellos que pueden en algún momento participar en la gestión de un donativo para que estén preparados y sepan qué pedirle al donante, cuándo sí, cuándo no. Entonces nos toca ahora sí que capacitarnos y nos toca documentar todo lo que hacemos y cuidar que tenga congruencia con todo lo que dicen mis estatutos en mi objeto social, con lo que tengo en mi autorización y con toda la congruencia con los gastos que realizo y los programas que tengan también relación con mi objeto social, ¿no? ¿Cuántas donatarias están participando actualmente en el país? Tenemos ahorita alrededor de 10,000 donatarias, pero lo que es importante es que sí crecen las donatarias cada año. 2024 tuvimos alrededor de 9,000 y tantas donatarias, pero el problema es que también la tasa de pérdida de la autorización es muy alta, ¿no? En promedio son una por cada 14 organizaciones, entonces sí tenemos que cuidar que si bien sí crecemos, pero también perdemos, ¿no? Claro, entonces sí está afectando justamente todo esta falta de certeza de operación al interior de estas donatarias. Entonces sí hay que poner el punto sobre la 100, ¿no? Sí, por eso ahora sí que hay que ordenar la casa, ¿no? Como dicen, sí es muy importante toda esta parte. Una organización al día, pues no tiene por qué preocuparse, ¿no? La información sale en tiempo, las declaraciones se presentan en tiempo, la información está correcta, o sea, el chiste es tener todo en orden. Por supuesto. ¿Algo más que guste agregar, maestra, sobre este tema importante que tienen las donatarias en nuestro país? Pues hacer mucho énfasis en la parte de la capacitación, ¿no? Desde el que lleva la parte administrativa y quien opera una organización, ¿no? Hoy por hoy no solo podemos abrir una organización por el hecho del amor a una causa, ¿no? Tenemos que también tener conocimiento sobre el cumplimiento y el manejo de una organización para no tener problemas que en algún otro momento pudieran parar esa operación. Yo de verdad le agradezco mucho el tiempo que nos regaló aquí en Negocios con Valor, porque creo que nos ha dado un panorama muy amplio de los pasos, ¿no? En orden que tienen que seguir estas empresas, estas organizaciones, para seguir ayudando justamente a la sociedad civil, pero sobre todo para seguir operando de manera regular y que pueda justamente verse al final del día este beneficio en las personas justamente que más lo necesitan, que son, pues, personas vulnerables y que realmente necesitan de esta actividad, ¿no lo cree? Sí, creo que es mucha la labor que hacen las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque como te decía, son temáticas a veces muy particulares y que nació porque alguien tuvo un problema, no encontró cómo resolverlo y encontró un caminito un poquito más sencillo, ¿no? Y la intención es poder seguir ayudando a más gente. Por supuesto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Negocios con Valor. Y a ti que nos ves y que nos escuchas, bueno, pues ya sabes justamente cuál es la labor de estas empresas donatarias, pero cuál es el orden y cuáles son justamente las implicaciones de no cumplir con esta fiscalización en este 2026. El panorama está, los temas los pusiste hoy.
aprendiste, por supuesto, más aquí en Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Yo te veo y te escucho en el próximo capítulo con más temas para que aprendas del maravilloso mundo de todo lo que tiene que ver con la economía. Gracias. Hasta la próxima, maestra. Muchas gracias. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.